Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 97. Capítulo 45. El bosque de bambú en la oscuridad. Llegó rápidamente el tercer y último día del viaje escolar. Este día también fue el más relajado. Fue el día en que cada uno pudo ir por su cuenta. Tamamo no Mare, que había desaparecido quién sabe dónde el primer día, también regresó. Y Kigaya Hachiman le encomendó una tarea. Sí, cuando todos volvieran, él no aparecía, debía usar ilusiones para cubrir su ausencia. Eso se debía a que, al segundo día, Hachiman ya había notado la presencia de hechiceros de Jujutsu en las cercanías. Esto sin duda estaba relacionado con la inspiración que había recibido la primera noche. A diferencia de cazadores de dioses veteranos y experimentados como Boban, Hachiman tenía una definición clara de lo que constituía una persona común. Para él, cualquiera que no pudiera usar magia era una persona normal. Eso excluía a los hechiceros. Por eso, su actitud hacia ellos sería completamente diferente. Esa mañana, se permitió un largo y reparador sueño. Aunque recordaba vagamente que Tobe y Ayama lo habían despertado intentando sacarlo de la cama, simplemente dijo algo egoísta como: "Adelante, que los alcanzo enseguida", y volvió a dormirse. Tras levantarse, vestirse y asearse, escogió algo de ropa con naturalidad y empezó a hacer la maleta. De todos modos, no tenía pensado salir a divertirse ese día. Como era un día de actividades libres, daba igual si se quedaba en Kioto o se iba solo a otro sitio. Esa era la norma oficial para el tercer día del viaje escolar. Era una buena regla. Su intención era desenmascarar a los hechiceros de Jujutsu que se escondían cerca y, si tramaban algo, darles una buena lección. Entonces, tal vez, podría averiguar qué había desencadenado su inspiración. Con eso en mente, Hachiman salió de su habitación bostezando. «Buenos días, Hachiman». Hachiman se quedó atónito al ver a Miura de pie en la puerta. ¿Qué estaba pasando? Además, ¿a qué se debía este repentino cambio de tono y estilo? Después de sus papeles de chica fuerte y chica con curvas, ¿era este un nuevo disfraz que se había puesto? Vamos, vámonos. Mientras Hachiman seguía paralizado por la sorpresa, Miura, actuando como una chica vivaz y enérgica, le tomó del brazo y entrelazó su mano con la de él. Parecía extrañamente alegre, completamente diferente a la noche anterior e incluso al día anterior. Ah, el desayuno, ¿eh? ¿Es en el comedor principal? Estaba en el segundo piso. El desayuno ha sido cancelado. ¿Qué? ¿Desayuno cancelado? ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Cómo se puede cancelar algo tan importante de forma tan arbitraria? Saltarse el desayuno no es bueno para la salud. Te tomas las cosas raras con una seriedad extraña. Miura suspiró con impotencia, pero rápidamente se puso en marcha y empujó a Hachiman de vuelta a la habitación. Vale, date prisa y empaca tus cosas. Vámonos. Espera, algo no está bien. Hachiman deseaba desesperadamente poder decir pausa, como en un videojuego. De todos modos, su equipaje ya estaba casi listo. Animado por Miura, regresó a la habitación y recogió sus cosas. Déjalo delante de la puerta principal y luego salgamos. Supongo que dejarlo en la entrada está bien, pero ¿qué pasa con el desayuno? Hoy Miura no solo estaba llena de energía, sino que además su estado de ánimo parecía muy animado. Tarareaba una melodía e ignoraba por completo las palabras de Hachiman, adelantándose con pasos ligeros. Vamos, hasta los asesinos de dioses necesitan comer. ¿Has oído alguna vez el dicho? Desayuna bien, come un almuerzo abundante y cena ligero. En fin, primero vino el procedimiento de entrega de equipaje. Durante el viaje escolar, cada noche nos alojamos en un lugar diferente. La tercera noche la pasamos en Arashiyama, uno de los parajes más pintorescos de Kioto. Pero por muy bonito que fuera el paisaje, no se podía comer. Hachiman seguía prefiriendo el desayuno a las vistas. Tras salir del hotel, siguió a Miura un rato. Las calles se entrelazaban y cada intersección formaba un ángulo recto. Al ver cómo la falda de Miura se balanceaba con sus pasos alegres, Hachiman no pudo evitar preguntarse si las chicas japonesas padecían alguna enfermedad terminal que les obligara a llevar faldas cortas en sus uniformes escolares.
Entonces, apareció a la vista un edificio blanco que parecía una cafetería. Ah, creo que ese es el lugar. ¿Qué? Para el desayuno. ¿Ah? Entonces no vamos a comer en el hotel. Ya te lo dije, ya conseguí que los profesores lo cancelaran. Dicho esto, Miura volvió a tomarle del brazo y lo condujo al interior del café. En el interior, el estilo era puramente japonés, con un patio interior incluido. Se dirigieron a la terraza, donde, para sorpresa de Hachiman, no solo estaban allí Ayama y los demás, sino que Yukino también estaba tranquilamente tomando café. Sin embargo, ni la Fujoshi residente ni Yuigahama Yui estaban por ningún lado. Llegan tarde, dijo Yukino al verlos a los dos. ¿Tú también estás aquí? Hachiman preguntó con curiosidad. ¡Qué grosero! ¿Acaso olvidaste que también soy miembro del club de servicio? ¡Qué fastidio!, murmuró Miura, claramente sin llevarse bien con Yukino. Si estamos aquí para hablar de la situación de Edina, vayamos al grano. Llamó a un camarero y realizó su pedido con rapidez. Aunque arrastrar a Hachiman para que se sentara a su lado parecía un poco excesivo, Yui se llevó a Edina a otro sitio. Aprovechemos esta oportunidad para hablar de las cosas. Al final, Tobe optó por ese plan. Ahora Hachiman comprendía lo que estaba sucediendo. El plan de confesión de Tobe ya estaba ultimado y el lugar decidido. No es de extrañar que Yukino también estuviera allí. Al fin y al cabo, ella había estado presente cuando Tobe pidió ayuda por primera vez, y fue ella quien aceptó la petición. Justo en ese momento, les trajeron el desayuno. Había pan, jamón, huevos fritos, ensalada, café y zumo. Todo ello presentado de forma muy atractiva en el plato y con un aspecto muy apetitoso. Manos a la obra. Sí, me estoy preparando. Estoy listo para empezar. Todos juntaron las palmas de las manos y comenzaron a comer. Mientras comían, escucharon a Yukino explicar el itinerario del día. Primero, iremos a Fushimi Inari Tainsa. Las 1000 puertas Tori. El que ponen en la tele. Todos intervinieron con entusiasmo. Yukino sintió. Ese lugar era muy famoso. Las múltiples capas de puertas Tori y vermellón eran impresionantes y muy populares entre las mujeres. Sin embargo, lo primero que le vino a la mente a Hachiman fue Tamamo no Mae. Uno de sus recipientes estaba vinculado al culto japonés al dios de la cosecha, Inari. Muy pocos yokai habían logrado eso. A continuación, haremos una parada en Tofukuji, ya que está de camino de vuelta desde Fushimi Inari. Luego visitaremos Kitano Tenmangu, continuó Yukino. Era evidente que había recibido una formación muy estricta en etiqueta. Incluso mientras hablaba, su forma de comer era elegante y agradable a la vista. Pero lo que más destacó fue su capacidad de organización. Incluso Ayama, quien solía acaparar toda la atención, se limitaba a escuchar en silencio. Hachiman volvió a percibir la presencia de un hechicero de Jujutsu. Miró hacia la fuente de la energía mágica que se había filtrado. Era un hombre con un traje arrugado, alguien a quien había visto antes durante el desayuno. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se marchó rápidamente. Después del desayuno, Hachiman se unió al grupo para comenzar con el programa del tercer día. Ya no tenía prisa. Decidió actuar esa misma noche. Sin embargo, parecía que no todo en el itinerario de Yukino estaba relacionado con el plan de confesión de Tobe. Pasaron todo el día divirtiéndose. Lo que más llamó la atención de Hachiman fue el ánimo inusualmente alto de Miura, como si estuviera intentando liberar toda la tensión emocional acumulada en su interior. Finalmente, llegó la noche. Todos llegaron a Arashiyama. Arashiyama era conocida por mostrar los 4 paisajes estacionales más emblemáticos de Japón. Los cerezos en flor en primavera, la vegetación veraniega, las hojas otoñales y la nieve invernal, y además contaba con aguas termales. Todos disfrutaron plenamente del encanto del paisaje otoñal de Arashiyama. Tobe había elegido confesarse en un lugar llamado Sendero del Bosque de Bambú, porque en este mundo no habría otro Hachiman Ikigaya que interviniera para ayudar, y jamás volverá a cometer el mismo error 2 veces. Si Yukino tenía alguna manera de lidiar con eso, debía aprovecharla al máximo. Mientras todos esperaban con nerviosismo, Hachiman se escabulló discretamente. No tenía intención de presenciar el inevitable rechazo de Tobe, del mismo modo que desconfiaba del plan de Yukino. Se adentró en el bosque de bambú.
El sol se puso, la luna salió y una tenue luz lunar bañó los alrededores. Más adelante, en el sendero del bosque de bambú, las linternas se encendían una a una, claramente visibles para los ojos de un asesino de dioses. Ese era el escenario preparado para Toby. Pero todo el bosque de bambú era el escenario de Hachiman. Dejó de caminar. Sal, dijo. A diferencia de cómo se comportaba con sus compañeros de clase, esta versión de Hachiman era fría e indiferente. Del bosque oscuro emergió una figura. Era un joven con un traje arrugado, el mismo que Hachiman había visto durante el desayuno. Capítulo 98. Capítulo 46. Asco y advertencia. El joven llevaba gafas y su aspecto daba la impresión de ser alguien honesto, o quizás un poco pusilánime. Nombre, dijo Ikigaya. Encantado de conocerte, séptimo campeone, mi nombre es Amakasu Touma, se presentó el joven rápidamente y sin rodeos, demostrando ser bastante perspicaz. Estoy afiliado al Comité de Compilación Histórica. No sé si has oído hablar de él. Continúa, respondió Ikigaya de forma ambigua. Bueno, en realidad, hemos tenido cierto contacto profesional con la señorita Seisuin. Durante el reciente incidente en la aldea de Chiba, le brindamos discretamente mucha ayuda y cooperación. Al oír esto, Ikigaya esbozó una sonrisa burlona. Amakasu Touma estaba claramente desconcertado. No era la reacción que esperaba, pero apretó los dientes y continuó hablando. Lo que sucede es que la señorita Seisuin tal vez ya se lo haya mencionado, pero debido a la urgencia de la situación, no podemos perder ni un segundo. Queremos solicitar su ayuda. Una joven ha sido secuestrada. La culpable es Sasa de Hanstal Boban. Probablemente ya lo sepa. En resumen, el tiempo apremia. ¿Podemos dejar de lado nuestras preguntas por ahora e ir juntos? En ese momento, ya no pudo seguir hablando. El aire estaba cargado de la malicia del chico, tan fría y gélida que Amakasu Touma sintió como si unas cadenas invisibles le estrangularan el cuello, impidiéndole continuar. Lo que Amakasu Touma no entendía era por qué el chico reaccionaba de esa manera. Por lo que había deducido indirectamente de Seisuin Nena, y según la información recopilada por la organización, Ikigaya Hachiman no debería ser así. Aunque Yomi lo había secuestrado y había estado desaparecido durante medio año, un chico de su edad debería estar lleno de pasión y sentido de la justicia. ¿Ya terminaste?, preguntó el chico con voz tranquila al oído. Esa sensación sofocante, casi letal, desapareció. Amakasu Touma sintió alivio y estaba a punto de hablar de nuevo, solo para darse cuenta de que sería un error. Porque vio los ojos del chico, que claramente decían: si vuelves a hablar, te mataré a golpes. Tragó saliva ruidosamente y, con prudencia, se tragó sus palabras. Parece que has entendido algo mal. ¿De verdad crees que no podría derrotar a Osiris sin los datos que me proporcionaste? No, lo has entendido mal. Amakasu Touma se sobresaltó y se apresuró a explicar, aunque eso era exactamente lo que había pensado, lo cual solo hizo que Ikigaya sintiera aún más desprecio. Ikigaya consideró necesario asegurarse de que algunas personas comprendieran cuál era su lugar. Es como en el trabajo. Lo más importante no es lo que puedes hacer, sino lo que implica tu puesto. Si ni siquiera entiendes eso, tus capacidades no valen nada. Puede que los miembros del comité pensaran que le habían hecho un gran favor a Ikigaya, que habían acudido en su rescate en un momento de necesidad, pero en realidad, solo fueron la guinda del pastel. Si bien, hay que admitirlo, al principio Ikigaya pensó que el comité le había ayudado significativamente, hasta que empezó a investigar más a fondo a Veretragna. El nombre es de origen griego y representa la victoria, y el ser amado por los ancianos como heraldo de la victoria. En persa, el nombre es Varam, que también significa victoria, pero conlleva además la connotación de castigar a los rebeldes. En el calendario sasánida, representaba a Marte, solapándose con los dioses de la guerra de Babilonia y Grecia. En el zoroastrismo, su nombre se utilizaba para el fuego sagrado, que simbolizaba la llama de la victoria. Se le representaba como el arcángel que derrotó a Angra Mainyu, uno de los prototipos de la figura de Miguel. Se dice que su origen estaba en la India, aunque no se han encontrado registros originales. Pero lo que sí es seguro es que Veretragna fusionó elementos de muchos dioses. Brahm, el dios de la guerra de Armenia. WSHN, la deidad guardiana del budismo. Orlagno, de Kusan.
y Urirn, de partida. También integró los atributos de héroes o dioses como Vishnu, hindú, Adamas, maniqueo, Nergal, babilónico, Horus, egipcio, y Heracles, griego. A diferencia de los demás dioses con los que Ikigaya se había encontrado, la esencia de Beretrakna no se basaba en un elemento natural, sino en el concepto de victoria. En el libro 3, capítulo 14 de la Avesta, Varam-Yasht, se le describe como un guerrero bien armado y de poder abrumador que combatía contra humanos y demonios, los vencía con gran superioridad y se ganaba un inmenso honor. Sin embargo, Beretrakna no se limitaba al poder militar y la victoria. También era considerado un dios de la masculinidad, la curación, la atracción y la fertilidad. Los Yash grabaron 10 de sus avatares, reflejados en el anime por los 10 avatares que posee Kusanagi Godou. Pero la mayoría de estos avatares eran fusiones con otros dioses. Por ejemplo, el camello, el fénix y el viento representan a Vayuvata, otra deidad zoroástrica de la victoria. El niño, el toro y el caballo son aspectos de Tishtra, el dios persa de la lluvia y la fertilidad. Incluso el jabalí es un avatar representativo de Mitra. En el anime, las facultades de Kusanagi Godou reflejan fielmente las habilidades de estos dioses. Lo que más sorprendió a Ikigaya fue lo similar que era Beretrakna Set. Ambos encarnaban el poder destructivo y la victoria militar, pero también servían como dioses guardianes. Después del año 300 AC, a medida que la influencia cultural persa se extendió a Grecia, Beretrakna adquirió un nuevo nombre griego, Artaknes, y fue considerada la protectora de los viajeros y los caminos. Su representación, con una masa y una piel de león, influyó directamente en la imagen posterior de Heracles. En resumen, ambos eran dioses de la fuerza, la guerra y la protección, con vestigios de la influencia de Horus. Esto llevó a Ikigaya a creer que su propia autoridad, la bestia verbal, y la espada verbal de Godou guardaban un alto grado de similitud. Lo más destacable fue que ambos requerían conocimientos correctos, aunque ese término parecía deliberadamente vago. Por ejemplo, en el anime, Kusanagi Godou trató a Osiris, un dios del río, como si fuera un dios de la tierra. Aunque la comprensión de Ikigaya era completamente diferente, la autoridad siguió funcionando y desmanteló los poderes de sirviente de la muerte del marqués. Esto demostró que el conocimiento correcto era flexible y permitía múltiples interpretaciones. En otras palabras, la bestia verbal probablemente operaba de la misma manera. Mientras el conocimiento fuera sólido, el método exacto de adquisición no importaba. El encuentro de Ikigaya con el ojo de Osiris ya lo demostró. Su interpretación aún surtía maravillas. Teniendo esto en cuenta, la contribución del comité a Ikigaya fue, en el mejor de los casos, un mero adorno. Podría considerarse un favor menor, pero ni de lejos tan significativo como Amaterasu Touma creía. Así que ahora, ver a Amaterasu Touma actuar como si Ikigaya le debiera algo y tuviera que devolvérselo le llenaba de un profundo disgusto. Intentando reclamar favores. Primero debes haber hecho un favor. Además, si hablamos de deberle un favor a alguien, Ikigaya realmente le debía uno a Boban. Ikigaya levantó la mano para impedir que Amaterasu Touma volviera a hablar. No voy a perder el tiempo con ustedes, dijo. Este es el trato. Ya que se creen tan increíbles, me mantendré al margen. Resuélvanlo ustedes mismos. Pero de ahora en adelante, si veo a otro de sus hechiceros cerca, no me culpen por lo que suceda. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Sinceramente, al principio había querido darle una paliza, pero ahora ni siquiera se molestaba. No valía la pena ensuciarse las manos. La gente del comité le resultaba repulsiva. Puede que Yomi no fuera buena, pero al menos era directa, mucho mejor que el comité. Ikigaya decidió que si volvían a molestarlo, simplemente los mataría. Intentar manipularlo con ese truco de culpabilidad es ridículo. No era un tipo como Kusanagi Godou. Y jamás caería en ese tipo de chantaje moral tan aburrido. Ah, claro, se detuvo de repente y miró a Amaterasu Touma, quien forzaba apresuradamente otra sonrisa fingida. Con tus habilidades, estoy seguro de que podrás provocar a ese supuesto criminal para que venga tras de mí. Si eso sucede, me aseguraré de devolverte el favor. Ignoró la palidez del rostro de Amaterasu Touma y se marchó. Capítulo 99. Capítulo 47. ¿Quieres ver cómo es realmente este mundo?
Ikigaya no caminaba a paso rápido. Parecía estar paseando lentamente. Pero en realidad, era bastante rápido. Había integrado por completo el juego de pies de las artes marciales a sus movimientos. Si quería acelerar, podía moverse al ritmo de un coche incluso aparentando caminar con normalidad. Para ser sincero, si no fuera por todo el asunto de asesino de dioses, no era un artista marcial particularmente talentoso. Aunque tampoco era tan inepto como para resultar vergonzoso. Si tuviera alguna ventaja, probablemente sería su persistencia. Probablemente, este era un rasgo común entre los transmigradores. Una adhesión obstinada a lo que consideraban la forma correcta de sobrevivir. Incluso podría llamarse creencia. Su aversión hacia el comité no se debía a ninguna presión moral ni nada por el estilo. Simplemente no podía tolerar que otros invadieran su vida con tanta ligereza. Era algo que no podía aceptar bajo ningún concepto. Cualquier otra cosa podría negociarse, pero eso no. Yomi manejó bien este punto. Nunca interfirieron de forma imprudente. O mejor dicho, sus métodos de interferencia eran aceptables para Ikigaya. El respeto es fundamental. Todo transmigrador tiene el potencial de volverse completamente loco en cualquier momento. Si no están sufriendo una crisis nerviosa, no hay problema, pero cuando la sufren, incluso ellos mismos se temen. Ikigaya miró al cielo. La luna ya no era visible. El aire estaba helado, como si se hubiera convertido en hielo, pero también estaba muy despejado. Ya no se percibía en el aire el desagradable hedor hechicero. La única fuente de luz provenía del sendero que atravesaba el bosquecillo de bambú no muy lejos de allí, donde brillaba una luz pálida y fría. Tobe ya debería haberse librado de él. Aunque era un tipo frívolo, Ikigaya aún esperaba que no sufriera algún tipo de trauma psicológico o algo extraño por el estilo. Igual que él en la escuela secundaria. Por muy frívolo que fuera, eso no era realmente un defecto. Nadie nace con ganas de ser frívolo. En el mundo en el que Ikigaya había vivido antes de transmigrar, todos se esforzaban por desempeñar el papel que les convenía. Pero lo que te convenía no significaba necesariamente que te gustara. Todos deseaban tener menos cosas desagradables en la vida, y la riqueza y el poder parecían la solución para eliminar esas miserias. Pero eso es imposible. Ni siquiera un dios podría hacerlo. Incluso después de convertirse en dioses, seguían teniendo sus propios deseos, hasta tal punto que dejaron atrás la mitología. Ikigaya odiaba al comité, pero no iba a simplemente ir corriendo y matarlos a todos. Incluso Boban, temido por el mundo, parecía tener sus propias reglas de conducta a las que se atenía. No recurría a la violencia contra cualquiera que se cruzara en su camino. Al final, ya fueran humanos, asesinos de dioses o dioses, todos tenían cosas que les disgustaban pero que no podían cambiar. Para Ikigaya, este mundo era tan desconocido que nunca sabía cuándo podría no vivir para ver el día siguiente. La inquietud en su corazón nunca desaparecía. Y, sin embargo, aún había cosas en este mundo que podían brindarle una paz momentánea. Proteger esa paz era más importante que adquirir autoridad o poder. Con ese sentimiento en su corazón, Ikigaya se adentró en el sendero que atravesaba el bosque de bambú. Todas las linternas a lo largo del sendero de bambú estaban encendidas. Cada pocos pasos, una tenue luz blanca iluminaba los tallos verdes del bambú. Esta no era la sección que Tobe y los demás habían elegido. Nadie debería haber estado aquí. O mejor dicho, así era como debía ser. Pero allí estaba una chica. Era obvio que le sorprendió que Ikigaya hubiera aparecido de repente por un lado. Como era de esperar, Ikigaya-kun es misterioso. Era la chica a la que Tobe había planeado declararse esta noche, Evina. Aunque en la mente de Ikigaya, él siempre se refería a ella simplemente como la gran Fujoshi. Por su apariencia, era difícil adivinar que tuviera ese tipo de interés. Evina era una chica menuda con el pelo negro hasta los hombros. Siempre llevaba gafas de montura roja. Sus rasgos eran delicados, y cuando se sentaba tranquilamente, tenía un aire de chica intelectual. En ese momento, sus ojos estaban claros, muy diferentes a lo habitual. En realidad, lo vi por casualidad durante el festival escolar. Evina se apartó el cabello que el viento nocturno le había revuelto. Los monstruos no son tan inofensivos como dijo Ikigaya-kun, ¿verdad?
Ikigaya respondió con silencio. O mejor dicho, quería escuchar lo que esa chica tenía que decir. Desde entonces supe que Ikigaya-kun no es como los demás. Claro, tal vez yo tampoco. No puedo relacionarme con la gente con normalidad ahora mismo, así que huí. Probablemente Yui-chan sabía que estaba mintiendo. Pero así, pudimos evitar lo peor. Así que la confesión de Tobe fracasó, sonrió Ikigaya. Pero podrías haberlo intentado. La gente que parece frívola por fuera no siempre es así en realidad. Lo sé. Pero no, ya estoy podrida por dentro. Nadie puede entenderme, y no quiero que nadie lo haga. Así que me resulta imposible llevarme bien con la gente. Una frase tan atrevida. El ojo de Ikigaya tembló. Como era de esperar, la juventud sin síndrome de Chunibyo no es verdadera juventud. Si no contraes algún tipo de enfermedad XX durante tu única juventud, es prácticamente un crimen contra la humanidad. Entendiendo, se encogió de hombros. Quizás no sea tan difícil como crees. Extendió la mano hacia Evina. ¿Quieres ver la verdadera forma de este mundo? ¿Puedo? Los ojos de Evina se iluminaron. Se emocionó. En realidad, sí ya había presenciado ese momento durante el festival escolar. Pero eso era todo. Ella no comprendía qué era exactamente, pero le bastó para darse cuenta de que Ikigaya no era una persona común y corriente. Y eso explicaba todas las cosas extrañas que habían sucedido a su alrededor. Por eso, durante el incidente del Suikyu Hall, no tuvo miedo, porque Ikigaya estaba justo detrás de ella. Ahora, al mirar la mano que Ikigaya le extendía, su corazón latía con fuerza. Sabía que si extendía la mano, vislumbraría ese mundo. Todo aquello que había dado por sentado desde su infancia probablemente se haría añicos. Pero no sabía si estaba preparada para eso todavía. Su corazón latía con violencia, como si estuviera a punto de estallar. Evina alzó lentamente su delicada mano, suave y pálida como el jade, y la extendió con cautela hacia la mano de Ikigaya. Muy despacio, con mucho cuidado. Ikigaya no dijo nada, solo esperó. Sus manos se acercaban cada vez más, a apenas un pelo de distancia. Pero entonces la mano de Evina se detuvo, y ella lo retiró. Como pensaba, no puedo, bajó la cabeza y suspiró suavemente. ¿Era arrepentimiento? No lo sabía. Pero en ese momento, sintió una sensación de paz. ¿Ya te decidiste? Ikigaya aún no retiraba la mano. Le preguntó. Evina levantó la vista y se encontró con su mirada. Al cabo de un rato, se ajustó las gafas con cuidado. Los cristales reflejaban la luz de los faroles, volviéndose borrosos. Cuando sus ojos claros volvieron a ser visibles a través de las finas lentes, su rostro había recuperado su habitual sonrisa alegre. Me gusta mucho donde estoy ahora y la gente con la que estoy, dijo con una sonrisa. Pero si aceptara la invitación de Ikigaya-kun, probablemente los perdería. ¿No sería una verdadera lástima? Ikigaya retiró la mano. Pero en su rostro no había decepción, solo una sonrisa sincera. Bien hecho, Evina-san. Fue la decisión correcta, la elogió. Eres una chica sabia. En ese momento, realmente vio las valiosas cualidades de esa chica a la que siempre había etiquetado como la gran Fujoshi. Honestamente hablando, si hubiera sido él, probablemente no habría podido resistirse. Tobe tiene muy mala suerte, y Ikigaya ahora sentía verdadera compasión por él. El tipo tenía buen gusto para las mujeres, pero, por desgracia, el buen gusto por sí solo no era suficiente. No deberías decir esas cosas tan a la ligera, Ikigaya-kun. Una chica podría enamorarse de ti. Un leve rubor apareció en las mejillas de Evina. Pero ya es demasiado tarde para decir eso, ¿verdad? La sonrisa de Ikigaya se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba un poco desconcertado. ¿Qué quería decir con eso? Oh, si Ikigaya-kun no lo sabe, no voy a explicarle más. Evina tenía una mirada traviesa. Al final, incluso se tapó la boca y se rió entre dientes. Era obvio que estaba bastante complacida. Pero eso solo aumentó su curiosidad. Aún así, olvídalo. La curiosidad es un demonio. Si era algo que podía hacer reír así a una Fujoshi empedernida, definitivamente era mejor no saberlo. Ahora me siento mucho mejor. Evina se estiró perezosamente, luciendo completamente relajada.
No te acompañaré de vuelta, dijo Ikigaya con una sonrisa irónica. Esta chica era definitivamente peligrosa. Si él se acercaba demasiado a ella, estaría de mal humor toda la noche. Maldito comité TSH, su humor volvió a empeorar. Capítulo 100. Capítulo 48. No somos tan descuidados. Ikigaya se encontraba en la azotea de la estación de Kioto, con vistas a toda la ciudad. Edificios modernos y templos y santuarios de estilo medieval se entrelazaban, pero no había sensación de conflicto. Esta ciudad ancestral, con una historia que abarca 1000 años, seguía rebosante de vitalidad incluso en la era moderna, marcada por los rápidos cambios. Y el aspecto más encantador de esta ciudad era precisamente su esencia. La huella de una ciudad real milenaria no había sido destruida por los impetuosos vientos de la modernidad, sino que se había conservado inquebrantable. Precisamente por ello, la ciudad era tan profundamente amada por el pueblo japonés. Era evidente, por mucho que se retorcieran las cosas, la esencia no podía cambiarse. Así como los japoneses no pudieron alterar la esencia de Kioto, Horus no pudo alterar la esencia de Seth. Puede parecer que no guarda relación, pero el principio es el mismo. Si la esencia cambiara, Kioto dejaría de ser Kioto y Seth dejaría de ser Seth. Al igual que las autoridades, poderes divinos. No importa en cuántas cosas aparentemente diferentes se conviertan, la esencia siempre permanece inalterable. Seth representa la destrucción. Los tifones son destrucción, los desiertos son destrucción, las sequías y los incendios son destrucción. Debido a la destrucción, es el dios de la fuerza. Gracias a la fuerza, podía obtener la victoria en la guerra. Por eso, incluso bajo la influencia de Horus, quien también ostenta la autoridad de dios de la guerra, surgió tal poder. Pero, por otro lado, tal vez algún día Ikigaya podría, mediante su propio esfuerzo, reproducir ese tipo de poder. Ese poder que emanaba de la esencia de Seth. Si incluso Horus, como fuerza externa, pudo lograrlo, seguramente él también podría. Como era de esperar, para un asesino de dioses, el tiempo equivale a poder. Al contemplar esta ciudad, Ikigaya no pudo evitar reírse. Pensar que con solo mirar el paisaje terminó reflexionando sobre las autoridades, se estaba convirtiendo cada vez más en un Chunibyo. Ya ni siquiera tenía derecho a burlarse de las fujosis más acérrimas. Hoy era el último día del viaje escolar, el día de regresar a casa. Pero Ikigaya no tenía intención de regresar. Ya había hecho que Tamamo no Mae se transformara para tener su misma apariencia. Kioto, esa ciudad, aún quería explorarla a fondo. La inspiración que había tenido antes seguía presente en su mente. Siendo así, bien podría detenerse por ahora y ver qué sucede. Hablando de inspiración, tal vez podría empezar por el poder de Osiris. Sentía que esa habilidad intuitiva tan sensible no podía deberse simplemente al físico de un asesino de dioses. De lo contrario, porque el protagonista original, Kusunagi Godou, dependería tanto de Mariya Yuri, quizás estuviera relacionado con la esencia de Osiris. Después de todo, él era el gobernante de todas las cosas dentro de la luz. El egipcio Seth dijo una vez: Amon ocultó su poder en lo oculto, sacándolo a la luz, mientras que él mismo estaba oculto y absorbido por Osiris. En otras palabras, Osiris seguramente podía percibir todas las cosas ocultas a través de la luz. Pensándolo bien, esa era una habilidad intuitiva extremadamente poderosa. De hecho, para entonces, Ikigaya ya lo había descubierto más o menos. El poder de Osiris, al igual que el de Kwafu, probablemente no era realmente valioso para el combate directo. Seth era diferente. Su esencia era la destrucción, por lo que todo lo que derivaba de ella se manifestaba en la batalla. A veces Ikigaya se preguntaba seriamente, ¿era él el protagonista de este mundo? El pensamiento era innegablemente propio de un Chunibyo descarado, pero a veces simplemente no podía evitar pensarlo. La suerte y las autoridades de Kusunagi Godou eran demasiado poderosas. Ni siquiera hay que cuestionarlo. Pero Ikigaya sentía que él podría ser incluso más poderoso. Godou se había topado con el apuesto general persa y el dios fenicio de barba tupida. Ambos eran poderosos, sí, pero solo de uno de ellos obtuvo una autoridad versátil, con un largo tiempo de espera y restricciones. Pero él mismo se había topado con tres a la vez.
Aunque los derrotó por etapas, 2 de ellos poseían poderes arraigados en la esencia. Claro que había ciertas condiciones de uso, pero se complementaban como el yin y el yang. Absolutamente descomunales. Incluso si los antiguos egipcios tenían una forma peculiar de definirlo todo, aún así contaban con un marco conceptual completo. El potencial de crecimiento era aterrador. Hikigaya volvió a mirar al cielo. En 2 meses más, este año habría terminado. El tiempo pasó volando. Habían pasado casi 2 años desde que había emigrado aquí. Tenía una nueva familia, nuevos amigos, bueno, probablemente se les podía considerar amigos. La costumbre era algo aterrador. A estas alturas, rara vez pensaban si podría volver a casa. Esa posibilidad era demasiado remota. Después de todo, él no había transmigrado de un mundo donde todos podían atravesar dimensiones con facilidad o saltar entre universos como en un juego. Se había convertido en un Hikigaya Hachiman completamente diferente. El verdadero Hikigaya Hachiman debería haber sido un estudiante de secundaria retorcido y torpe, con un complejo de Chunibyo y una inteligencia emocional deficiente. Pero por su culpa, el Hikigaya Hachiman de este mundo fue raptado por un artista marcial Yomi errante, se convirtió en un asesino de dioses y no llegó a tener una relación cercana con Yukino Sita Yukino ni con Yuiga Ama Yui. Pero era lo más natural. De ninguna manera iba a hacer algo como confesarse a la chica Fujoshi más acérrima anoche como antes. Solo pensar en eso hizo que Hikigaya se estremeciera. Demasiado aterrador, en serio. Ese pequeño escalofrío también desvió la mirada de Hikigaya. Entonces... Dejó escapar un sonido de sorpresa. Entre la multitud, apareció una figura familiar. ¿No era esa la chica hámster de pelo plateado? Se frotó los ojos y volvió a mirar. Imposible. Realmente era ella. ¿No se suponía que debía estar con ese viejo Boban? Sus ojos brillaron y, tras impulsarse desde la barandilla, Hikigaya saltó. No hay por qué dudarlo. Era realmente alto. Pero ningún asesino de dioses había muerto jamás por saltar desde un edificio. Pronto, la figura de Hikigaya se abría paso entre la multitud, siguiendo a la chica del chala cuadros azules y blancos. Mientras paseaba por las calles de Kioto, Liliana Kranjikar estaba de muy mal humor. Los métodos del marqués Boban chocaban enormemente con sus creencias caballerescas. ¿No hay que intimidar a los débiles? Ese anciano se hizo famoso precisamente por eso. Miró a la chica de pelo castaño que estaba a su lado, que mantenía la cabeza baja, y suspiró para sus adentros. Señorita Liliana, ¿sucede algo? La chica de cabello castaño levantó la vista con expresión preocupada, como si hubiera oído el suspiro. No, absolutamente nada. Liliana evitó su mirada. Aunque actuaba bajo órdenes, Liliana seguía sintiéndose culpable hacia Marilla Yuri. No te ves muy bien. La chica de cabello castaño era Marilla Yuri, también conocida por ser amiga de Seisui Nena. En realidad no. Por cierto, ¿vamos a comer algo? Saltarse las comidas es malo para la salud. Lo siento, no es que no quiera, es que no tengo apetito. De repente, Marilla se giró para mirar a la multitud que había detrás de ellos. ¿Qué ocurre? La mirada de Liliana se agudizó. Los descendientes de los ancestros divinos no estaban todos igualmente dotados, no solo porque heredaban linajes diferentes, sino porque incluso entre los descendientes de un mismo dios, las habilidades variaban. El poder de Marilla Yuri, su intuición, era increíblemente fuerte. Aunque no podía controlarlo bien y casi siempre lo activaba de forma pasiva, una vez que se activaba, nunca fallaba. Así que Liliana no dudó de ella. Aunque no veía nada, concentró su intuición para escudriñar los alrededores. Desafortunadamente, no percibió nada. Si Marilla nunca se equivocaba, entonces el objetivo era increíblemente poderoso, demasiado poderoso para que ella pudiera detectarlo. Entonces se quedó atónita al ver aparecer a un hombre entre la multitud y saludarla amistosamente con la mano. Hikigaya Hachiman. Ella murmuró. Aunque había habido información sobre la llegada reciente del asesino de dioses japonés a Kioto, ella no esperaba encontrarse con él de esta manera. Sobre todo teniendo en cuenta que se les acerca por su cuenta. Señorita Liliana, ¿qué dijo? Marilla miró a Liliana con sorpresa. Había oído hablar de Hikigaya Hachiman. Era el campeón de Japón. ¿Podría ser este el chico del que habló Ena?
Liliana, ¿verdad? Antes de que ninguna de las dos chicas se diera cuenta de lo que había pasado, Ikigaya ya estaba de pie frente a ellas, saludando a Liliana. Marilla retrocedió rápidamente. Sentía un miedo natural a los asesinos de dioses. En la historia original, fue Kusunagi Godou quien la curó de ese miedo. Sí. No esperaba verte aquí, saludó Liliana con una reverencia solemne, ignorando las miradas de sorpresa de la gente cercana. No hay necesidad de tanta formalidad. El anciano también está aquí. Sinceramente, Ikigaya no estaba acostumbrado a que la gente le hiciera reverencias. Si se tratara de alguien que le cayera mal, no habría problema, pero que alguien que no le cayera mal le hiciera esa reverencia ceremonial tan dramática, con títulos honoríficos, fue simplemente vergonzoso. El marqués ha llegado a esta ciudad, asintió Liliana. ¿Tienes algún mensaje para él? Demasiado educado. Ikigaya se rascó la nariz para disimular su incomodidad, y entonces se percató de que la chica de pelo castaño miraba hacia abajo y evitaba el contacto visual. ¿Quién demonios es esta? Es inusualmente sumisa, pero tenía una figura estupenda. Incluso con ropa informal, era evidente. Era realmente impresionante. Como era de esperar, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿Es tu amiga? ¿Están de compras? Había muchas tiendas especializadas locales cerca de la estación de Kioto, y los compañeros de clase de Ikigaya estaban todos haciendo compras de última hora. Liliana era extranjera, así que comprar algunos recuerdos locales tenía sentido. Pero Ikigaya no se dio cuenta de que su pregunta casual hizo que Liliana le diera demasiadas vueltas a las cosas. Ya veo, vienes a negociar con el marqués en nombre de Marilla Yuri, dijo con los ojos muy abiertos. Perdóname por mi descortesía. Sé que tanto tú como el marqués sois reyes que disfrutáis de la batalla. Pero la gente de esta ciudad es frágil. ¿Podrías controlar tu espíritu combativo y negociar de forma más pacífica? ¿Qué demonios? Espera, esa chica sumisa es Marilla Yuri. Ikigaya la miró más de cerca. Bueno, ella estaba mirando hacia abajo, así que no pudo verle bien la cara, pero la Marilla del anime sí tenía el pelo castaño. ¿Pero por qué temblaba? Él no había hecho nada. En fin, de todas formas no la consiguió. En el anime, a él tampoco le gustaba mucho esa chica. Me parecía demasiado formal, una verdadera molestia. Pero primero, tenía que aclarar el malentendido de Liliana. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo. El viejo me ayudó mucho la última vez. Simplemente lo extrañé porque hacía tiempo que no nos veíamos. Lo entiendo. Entonces, puedo ir a informar. ¿Informar qué? No te lo tomes tan en serio, suspiró Ikigaya. Aunque solo se habían visto 2 veces, Liliana le parecía demasiado estricta con las normas. Solo dime dónde está y yo iré. Sin embargo, desde antes había notado que ella lo miraba con una expresión muy extraña. Sí, algo así como si alguien con TOC viera a un tipo rascándose los dedos de los pies.